Bien, podemos comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Empezamos esta clase simplemente señalando lo que hemos visto la clase pasada, ¿no? Porque iniciamos la exposición básica de los silogismos hipotéticos y empezamos con los silogismos conjuntivos. Lo que tenemos aquí a la vista es la forma fundamental de un silogismo conjuntivo, escrita con algún símbolo. Decimos, no es cierto que A y B. Aquí se muestra gráficamente que lo que negamos no es A o B separadamente, sino la conjunción de A y B. Eso es la premisa mayor de un silogismo conjuntivo, la negación de una conjunción. En la premisa menor, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos una de las partes de la conjunción. Hemos puesto A, la primera parte. Pero, dado que la conjunción es conmutativa, como ya hemos visto al exponer la doctrina sobre las proposiciones conjuntivas, es exactamente lo mismo si lo que establecemos es A o B, cualquiera de las partes, ¿sí? Sea A, sea B. Porque esta relación no pone orden, recordemos, de modo que A y B cumplen la misma función desde el punto de vista lógico. Son las partes de la conjunción, los miembros conjuntos. Lo que hacemos en la premisa menor es establecer uno de los miembros conjuntos, o sea, de los miembros de la conjunción. ¿Y qué inferimos? Esta línea y los tres puntitos significan el ergo. Por lo tanto, o sea, representan la relación inferencial. De este conjunto de premisas, ¿qué se sigue? Se sigue el rechazo de la otra parte, del otro miembro conjunto. Si no es cierto que A y B, y es el caso que A, lo que surge de allí como consecuencia lógica, como conclusión del silogismo, es que no es cierto que B. Esta estructura se deriva simplemente del significado de la relación conjuntiva y de la negación de la conjunción, ¿no? Eso es lo que explicamos la clase pasada. Como estableciendo en la menor rechazamos en la conclusión, esta estructura silogística se llama modus ponendo tollens. Modus ponendo tollens. Y dijimos también que esos dos verbos latinos, ponere y tollere, se usan en lógica para significar establecer o aceptar una de las partes o rechazar, suprimir lógicamente una de las partes. Como acá lo que hacemos en la premisa menor es establecer y lo que hacemos en la conclusión luego es rechazar, el modo de razonar se llama ponendo tollens, es decir,
estableciendo se rechaza. Esto es nada más que el repaso de lo que hemos visto en la clase anterior. Añadimos también que tanto A como B representan cualquier proposición simple, sea esta afirmativa o negativa. Según que sea afirmativa o negativa, se siguen lo que podemos llamar figuras del silogismo conjuntivo. ¿Sí? Si tengo A afirmativo y B afirmativo, tendré una primera figura, ¿no? Con A negativo y B afirmativo tendremos una segunda. Con A afirmativo y B negativo tendremos una tercera. Y con ambos negativos tendremos una cuarta. Aquí lo que hay que atender desde el punto de vista lógico es a la aplicación que hay que hacer del principio de la doble negación. Porque si una de las partes de la conjunción es negativa, al rechazarla en la conclusión resultará la negación de una negación. Se advierte esto, ¿no? Cuando ponemos A, lo ponemos tal cual es, afirmativo o negativo. Queda exactamente igual. Cuando rechazamos B, va a aparecer la contradictoria de la B que está en la conjunción. Si esta era afirmativa, esta va a ser la negación de lo mismo. Y si esta era negativa, esta va a ser la negación de la negación y por lo tanto la afirmación de lo mismo. Recordemos algún ejemplo para que esto quede claro. Si nosotros decimos, vamos a escribirlo el ejemplo. Si nosotros escribimos, no es cierto que hace calor y no llueve. No es cierto que hace calor y no llueve. Y es el caso que hace calor. Muy bien. Ahí tengo una estructura de silogismo conjuntivo. La premisa mayor rechaza la conjunción entre hace calor y no llueve. Estaríamos en el caso de primera parte afirmativa, segunda parte negativa, ¿verdad? A afirmativa, B negativa. Y establezco A. Y es el caso que hace calor. Y yo he negado la conjunción entre hace calor y no llueve. Por lo tanto, que no llueve, debo rechazarlo, porque si no, no tendría derecho a haber rechazado la conjunción. ¿Está claro? Si esta parte se da, esta no debe darse para que tenga derecho a haber dicho no es cierto que A y B. Pero al rechazar no llueve, por lo tanto, lo que tengo que decir es
no es cierto que no llueve. Dicho no en el lenguaje corriente, sino de una manera esquemática que repugna al habla usual, no llueve. ¿Está claro? No decimos eso en castellano jamás. Decimos, no es cierto que no llueve, ¿no? No se da que no llueva. Pero decir no es cierto que no llueve, ahí es donde tenemos que aplicar el principio de la doble negación, ¿verdad? Que equivale a una afirmación. Si yo niego una negación, si yo rechazo una negación, estoy afirmando lo negado. No es cierto que no llueve, equivale a, por lo tanto, llueve. Esa es la conclusión que he de sacar, ¿sí? No es cierto que no llueve, equivale a llueve. No es verdad que no llueve, llueve. Esto es todo lo que hay que advertir, ¿eh? La única complejidad a la hora de sacar la conclusión de un silogismo conjuntivo puede estar en esto, ¿no? En la necesidad de aplicar el principio de doble negación. Esa complejidad no se da, desde luego, si los dos miembros de la conjunción de la que se parte son afirmativos. Tampoco se da si la parte negativa de la conjunción es la que establecemos en la premisa menor. ¿Se ve? Porque en ese caso, repito la negación que está en la premisa mayor en la menor y concluyo la afirmación de la otra parte, es decir, establezco la otra parte. Si la otra es afirmativa, no tengo que aplicar ninguna doble negación. La dificultad se genera solamente cuando la parte que he de rechazar en la conclusión, en el esquema que hemos establecido, B, es negativa. Al ser negativa esa parte, cosa que pasa en dos de las cuatro figuras, ¿sí? Las cuatro figuras que pusimos son afirmativo, afirmativo, negativo, afirmativo, afirmativo, negativo y negativo, negativo, ¿sí? En dos de las cuatro, B es negativo. En esas dos figuras en que B es negativa, la conclusión será la negación de una negación. Es decir, la afirmación de lo mismo que está negado en el segundo miembro de la conjunción negada que hace de premisa mayor. Muy bien, esto es un repasito de lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a avanzar presentando la problemática de los silogismos hipotéticos disyuntivos. Ahora entramos en tema nuevo. Silogismos disyuntivos. Ahora no partimos de una proposición conjuntiva. Y acá hago una salvedad. Hay ciertos lógicos que distinguen proposición copulativa y conjuntiva y llaman conjuntiva a la negación de una copulativa para usar un término distinto, ¿no? En realidad, el punto de no tiene mayor sentido decir que conjuntiva es la negación de una copulativa. Eso no tiene fundamento en el uso de las palabras, ¿no? Porque la conjunción es precisamente la afirmación conjunta de dos proposiciones, ¿no? De lo que partimos en un silogismo conjuntivo es el de la negación de una conjunción. Eso quede claro siempre. Ahora pasa, no podemos, y explicamos por qué no podemos partir de la afirmación de una conjunción, porque ahí no hay movimiento lógico posible, eso lo explicamos en la clase anterior.
Y retomo eso, ¿por qué? Porque cuando pasamos a los silogismos disyuntivos, ahora sí podemos partir simplemente de una disyunción. Ahora el punto de partida va a ser A o B. Una disyunción. A o B. Recordemos que la proposición disyuntiva lo que plantea es una opción lógica. La conjunción plantea la afirmación conjunta de dos o más proposiciones. En cambio, la disyunción lo que plantea es la opción lógica entre proposiciones. Pero ya de entrada, si recordamos lo que explicamos sobre las proposiciones disyuntivas, tenemos que recordar que hay que distinguir dos especies de disyunción, que llamamos disyunción inclusiva y disyunción exclusiva. Y esta dualidad de las disyunciones se traslada ahora a la hora de entender los silogismos disyuntivos, porque el punto de partida de un silogismo disyuntivo será siempre una proposición disyuntiva. Pero con eso estamos diciendo algo que requiere de precisión, de especificación, porque una cosa es partir de una disyunción inclusiva y otra cosa es partir de una disyunción exclusiva. Lo que tenemos que recordar entonces es qué significa un tipo de disyunción, A o B, cuando O es inclusivo, y A o B cuando O es exclusivo. Inclusivo o exclusivo. Vamos a quitarle la L porque parece una décima. Ahí. Inclusivo o exclusivo. Para no tener que estar escribiendo eso, vamos a usar un símbolo. Pongamos así una pequeña B corta para la disyunción inclusiva y así una W para la disyunción exclusiva. Podemos tener, por tanto, disyunción inclusiva o disyunción exclusiva. ¿Qué es una disyunción inclusiva? Esto es repaso de algo que hemos visto hace tiempo, ¿no? Pero la disyunción inclusiva significa A o B en el sentido de que al menos se da una de las dos o puede que también ambas. Ese o puede que también ambas significa que A y B no se excluyen entre sí lógicamente. A o B, pero incluyendo la posibilidad de que se den ambas. Cuando yo digo la disyunción en este sentido, lo que estoy diciendo es que al menos se da una de las dos, pero sin excluir la posibilidad de que se den las dos. Hay materias que son de suyo inclusivas porque que se dé una cosa no excluye que se dé la otra. Si nosotros decimos, por ejemplo, Juan es arquitecto o ingeniero. Si atendemos a la significación misma de la disyunción, a la materia de la disyunción, que sea lo uno excluye que sea lo otro. Ciertamente que no. Podría ser ambas cosas, sin duda alguna. Por lo tanto, he de interpretar la disyunción como inclusiva, a menos que alguna expresión me indique lo contrario.
Por ejemplo, tendría que enunciar así la disyunción para que se transformase en exclusiva. Juan es ingeniero o arquitecto, pero no ambas cosas. Sé que Juan es ingeniero o arquitecto, pero solo una de las dos cosas. ¿Se entiende? Si yo explicito eso, pasa a transformarse en una disyunción exclusiva, porque estoy diciendo que el que se dé una excluye que se dé la otra. Si la materia es tal que de por sí o de suyo no es exclusiva, interpretamos la disyunción como inclusiva a menos que esté explicitado el carácter excluyente. En cambio, hay disyunciones que por su materia ya son exclusivas. Si yo digo el número de alumnos del curso es par o impar, estoy estableciendo una disyunción que materialmente es excluyente. El número o es par o es impar. Y si es lo uno, no puede ser lo otro. El mismo número no puede ser a la vez par e impar. ¿Se entiende? El número de alumnos del curso es par o impar, es una disyunción exclusiva porque la materia hace que esas dos posibilidades que pone opcionalmente la disyunción sean mutuamente excluyentes. Si se da la una, no se da la otra. Lo mismo si yo dijese Juan nació en Córdoba o en Madrid. Es claro que si nació en una de esas dos ciudades, no pudo haber nacido en la otra. De manera tal que cada una de las posibilidades de la opción disyuntiva excluye la posibilidad de la otra. Es claro esto hasta aquí, ¿no? Tenemos disyunción inclusiva y disyunción exclusiva. Ahora bien, hay que distinguir esto en el punto de partida porque según tengamos una premisa mayor inclusiva o una premisa mayor exclusiva, será la posibilidad de inferir que tengamos. Si partimos de una disyunción inclusiva, ¿qué movimiento lógico será posible? Pensémoslo, porque es muy sencillo. Estamos siempre con los silogismos hipotéticos elementales. Si yo sé que A o B en sentido exclusivo y establezco que es el caso que A y es el caso que A, podré inferir algo. No, porque se puede dar Podré inferir B. que, primero que nada, podré inferir que no B a partir de la opción. Como usted decía, Ezequiel, en realidad no tengo derecho a inferir no B. Como el significado básico de la disyunción es opcional, parece claro que si yo establezco, tendré que rechazar. Y si rechazo, tendré que establecer. Pero en el caso de una disyunción inclusiva, si yo establezco, pongo una de las dos partes, uno de los dos miembros disyuntos, A o B, y es el caso que A, acá de nuevo el orden no es relevante. Daría lo mismo si estableciese B que si estableciese A. Da igual porque la disyunción es conmutativa, como la conjunción. A o B, y es el caso que A. ¿Puedo inferir a partir de ahí no B? No, No, claro que no. ¿Y por qué no? porque pueden darse las dos. Muy bien, porque puede que sean ambas. El carácter inclusivo de la disyunción admite la posibilidad de que dándose A también se dé B. ¿Podré inferir que B?
Tampoco. Tampoco, porque con que se dé A o B ya es verdadera. Por lo tanto, de que se dé A, no puedo inferir ni que se da B, ni que se da no B. Esta es una vía muerta, no da lugar a razonamiento alguno. O sea, no puedo empezar poniendo acá. ¿Está claro? No puedo empezar estableciendo una de las partes. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de decir es el caso que A, digo es el caso que no A? Ahí sí puedo poner B. Tolendo ponens. Muy bien, ahora puedo inferir que B, porque he establecido que A o B, o sea, al menos una de las dos sé que se da. Ahora sé en segundo lugar que una no se da. Por lo tanto, necesariamente ha de darse la otra. Por consiguiente, ahora vamos a sustituir esto por un símbolo. La negación la hemos dibujado así hoy de entrada y así la vamos a dibujar. No A. Por consiguiente, ¿qué infiero? Ahora infiero B. A o B. Y es el caso que no A, ergo B. Ese modo se llama, como dijo muy bien Ezequiel, tolendo ponens. Tolendo ponens. Rechazando se establece. Es exactamente el modo opuesto al que hemos visto en la conjuntiva, ¿no? En el silogismo conjuntivo procedíamos poniendo tollens y ahora procedemos tolendo ponens. Eso en el caso de la disyunción inclusiva. Inclusiva. Ahora, ¿qué pasa si la disyunción es exclusiva? Exclusiva. Ahora parto de A o B en sentido excluyente. ¿Qué pasa si establezco A? Poniendo tolens. ¿Podré inferir acá poniendo tollens? Sí. Ciertamente que sí, porque acá sé que una de las dos partes en opción excluye a la otra. Por lo tanto, si sé que se da una, la otra no se da. El número de alumnos del curso es par o impar y es seguro que es par, ergo no es impar. Juan nació en Córdoba de Argentina o en Madrid, en España. Y sabemos positivamente que nació en Madrid. Por lo tanto, no nació en Córdoba. ¿Está claro? A o B y A es el caso que A, ergo no B. Ahora, Puedo hacer la inversa. muy bien, también es el... Ahora puedo acá también, me Tolendo parece que ponens. no se ve, ¿no? Espere que vamos a borrar. Ahora pongo A o B de nuevo. A o B. Y no A.
A o B en sentido excluyente, y no es el caso que A. ¿Tendré derecho a inferir algo aquí? Y la respuesta es afirmativa, claramente, porque si sé que A o B excluyentemente y no es el caso que A, como he establecido que se da una de las dos, eso es lo que significa la opción, sabiendo que una no se da, sé que se dará la otra, ergo B. O sea que ahora, si la disyunción es excluyente, tenemos modus ponendo tollens y modus tollendo ponens. Ambos modos son válidos si partimos de una disyunción exclusiva. Y con esto tenemos expuesta la base de los silogismos hipotéticos disyuntivos elementales. ¿Sí? Resumiendo, ¿qué hemos dicho? Si partimos de una disyunción inclusiva, el único modo válido es el modus tollendo ponens. Partiendo de una disyunción inclusiva, tengo derecho a inferir solamente si la menor rechaza una de las partes de la disyunción que establece la mayor. Es claro eso, ¿no? Parto de una mayor disyuntiva inclusiva, la única vía para razonar legítimamente, válidamente desde el punto de vista formal, es el modus tollendo ponens. Rechazando una de las partes, inferimos la posición de la otra parte. En cambio, si partimos de una disyunción exclusiva, existen dos vías legítimas de razonamiento. Poniendo una de las partes, rechazamos la otra, o rechazando una de las partes, ponemos la otra. Vale tanto el ponendo tollens como el tollendo ponens. Bien. De nuevo aquí, la única complejidad que nos puede salir al encuentro, más allá de esto que acabamos de señalar, la primera cautela es no razonar en modus ponendo tollens si la disyunción es inclusiva. ¿Está claro? El modus tollendo ponens vale siempre con la disyunción. En ese sentido, la disyunción sería inicialmente opuesta a la conjunción negada. Si parto de la conjunción negada, puedo razonar solamente en ponendo tollens. En cualquier disyunción puedo razonar en tollendo ponens. El modo tollendo ponens es válido para toda disyunción. Es claro esto, ¿no? Esa sería una primera ley general que podemos establecer, ¿no? Para cualquier disyunción es válido el modus tollendo ponens. Pero eso hay que añadir algo, porque si no quedamos incompletos en el panorama silogístico de la disyunción. Si la disyunción es exclusiva y solo en ese caso es válido el modus ponendo tollens también. Profesor, Sí, sí. hipotético aquí se refería a compuesto, ¿no? Sí, sí. Recordemos que hablamos de silogismos hipotéticos cuando una de las premisas, al menos, en estos silogismos hipotéticos elementales, solo una de las premisas, es una proposición compuesta. Si todas las premisas fuesen proposiciones simples, ya estaríamos en el caso de los silogismos categóricos.
El silogismo hipotético es aquel que parte de al menos una premisa compuesta. La consecuencia de eso es que el movimiento lógico tiene raíz en la relación hipotética, sea la conjunción negada, sea la disyunción, sea el condicional, como veremos después, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son los modos válidos del silogismo hipotético, vuelvo a decir lo que dije hace un momentito, la única complicación que nos puede salir al cruce es, de nuevo, la que tiene que ver con las figuras, es decir, tanto A como B en la disyunción de partida pueden ser proposiciones afirmativas o negativas. Y de nuevo se repetirá la posibilidad de 4 figuras. A y B ambas afirmativas, A negativa y B afirmativa, A afirmativa y B negativa, o ambas negativas. ¿Está claro? Yo puedo decir, por ejemplo, el año pasado Juan aprobó matemática y no aprobó física. O Juan no aprobó matemática y aprobó física. O Juan aprobó matemática o aprobó, creo que lo dije mal de entrada, me rectifico, ¿no? Juan aprobó matemática o aprobó física. O Juan aprobó matemática o no aprobó física. O Juan no aprobó matemática o aprobó física. Juan no aprobó matemática o no aprobó física. ¿Está claro? Ahí tendría las 4 posibilidades, ¿sí? La disyunción puede ser entre 2 afirmativas, entre una negativa y una afirmativa, entre una afirmativa y una negativa, o entre 2 negativas. Ahora bien, si procedemos por Tollendo-Ponens, en el caso de que A sea una proposición afirmativa, no hay ninguna dificultad porque negamos una afirmativa en la menor. Pero si A es negativa, entonces la negación que aparece en la menor será la negación de una negación y por lo tanto una afirmación. Ejemplo, Juan no aprobó matemática o aprobó física. ¿Y ahora qué diré? Y no es cierto que no aprobó matemática. O sea, aprobó matemática, ¿verdad? Si yo tengo que negar no aprobó matemática, la negación es aprobó matemática. Negar es contradecir, ¿verdad? Si yo contradigo una negación, lo que tengo en el fondo es una afirmación. Esto es lo que hay que advertir, nada más, ¿no? Yo digo, no aprobó matemática o aprobó física, entonces una de esas 2 cosas es verdadera, por lo menos. Y digo, no es cierto que no aprobó matemática, ergo, ¿qué concluyo? No aprobó matemática o aprobó física, al menos una de esas 2 cosas. Y no es cierto que no aprobó matemática, o sea, y aprobó matemática, ergo, tengo que inferir B, es decir, aprobó física. ¿Está claro? Es interesante poner ejemplos de esto y es importante para que se advierta hasta qué punto acá la espontánea intuición puede naufragar
fácilmente. ¿Está claro lo que digo? Porque si yo parto de una disyunción como Juan el año pasado no aprobó matemática o aprobó física, ¿sí? Ya de entrada, digamos que intuitivamente no es fácil entender la significación de la disyunción. ¿Qué estoy diciendo cuando digo eso? Tengo que pararme un momento a pensar qué estoy diciendo si digo una cosa así, ¿no? Lo que quiero decir es que al menos una de esas dos cosas es verdadera. Que no aprobó matemática o que aprobó física. ¿Se entiende? Al menos una de esas dos cosas es verdadera. ¿Qué establezco en la menor? El rechazo de la primera parte de la disyunción. O sea, no es cierto que no aprobó matemática. O sea, eso no se da. Estoy diciendo que al menos se da una de esas dos cosas, que no aprobó matemática o que aprobó física. La disyunción misma, insisto, no deja mucho lugar a que intuitivamente captemos con facilidad qué significa eso. Lo único que estoy diciendo es que al menos una de esas dos cosas, que no aprobó matemática, que aprobó física, al menos una de esas dos es verdadera. Eso es lo que significa la disyunción inclusiva. Y sé que no es verdadera la primera. Y para que sea verdadera la disyunción, al menos una parte tiene que ser verdadera, ¿no? Ahora, sé que la primera parte no lo es. No es cierto que no aprobó matemática. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que aprobó matemática. Ergo, ¿qué he de concluir? Que aprobó física. ¿Se entiende? Perfecto, entendido. Si no lo pensamos formalmente, es difícil que entendamos lo que estamos diciendo, ¿eh? Pongamos otro ejemplo. Ayer no llovió o no hizo calor. O sea, pasó al menos una de esas cosas, ¿no? Que no llovió, que no hizo calor. Ayer no llovió o no hizo calor. Ahora, la menor que tendré que poner, el rechazo de una de las dos partes. Abierta sé que es inclusiva por la materia esa disyunción, ¿no? No llovió o no hizo calor. Puede que ambas sean verdaderas o no. Y claro, sí. Al poner la disyunción, yo estoy diciendo que al menos una de esas dos es verdadera. No llovió o no hizo calor. Explicitando el significado, estoy diciendo, al menos una de estas cosas pasó. Que no llovió o que no hizo calor. ¿Sí? ¿Y ahora qué digo? Y no es cierto que no llovió. O sea, y llovió. ¿Se ve? Niego la primera parte. No es cierto que no llovió. Ergo, ¿qué infiero? La otra parte, que era negativa también, me queda negativa. ¿Qué es lo que pasó? No hizo calor. No hizo calor, muy bien. He empezado afirmando que al menos una de esas dos cosas ha pasado ayer. No llovió o no hizo calor. Y es el caso que llovió. O
dicho siguiendo la forma explícita. Y es el caso que no es cierto que no llovió. Ahí está la doble negación, ¿verdad? No es cierto que no llovió. Por lo tanto, no es verdad que no llovió. Cierto acá vale por verdadero, ¿sí? Es lo que, como lo usamos en el lenguaje corriente. No es verdad que no llovió. No es verdad que no llovió. Ergo, no hizo calor, ¿sí? Acá las dos partes son negativas. Por lo tanto, la negación de la negación aparece ¿dónde? Y en la premisa, porque es modus tollendo ponens. ¿Se ve? En el caso del silogismo conjuntivo que habíamos visto la semana pasada y que repasamos en el comienzo de la clase de hoy, la aplicación del principio de doble negación se hace siempre en la conclusión, cuando cabe, porque es modus ponendo tollens. En cambio acá, como es tollendo ponens, la aplicación del principio de doble negación se hará, si hay que hacerla, en la premisa menor, ¿verdad? En no es cierto que A. No es cierto que A. ¿Cuándo habrá que aplicar el principio de la doble negación? En la premisa menor. Y cuando el primer miembro disyunto sea una proposición negativa. ¿Está claro? Que es de las 4 figuras posibles lo que pasa en 2. Dos y cuatro. Claro, si pasamos a los silogismos disyuntivos exclusivos, de nuevo, ¿existirá la posibilidad de aplicar el principio de doble negación? Claro que sí, pero acá de las dos formas posibles, ¿no? O en la premisa menor, cuando es tollendo ponens, igual que en el silogismo inclusivo, o en la conclusión, cuando es ponendo tollens, a semejanza de lo que sucede en el conjuntivo. ¿Se ve? Cuando es ponendo tollens, el principio de doble negación habrá que aplicarlo en la conclusión, porque acá la premisa menor es siempre establecer una de las partes, no puede haber negación de negación ahí, porque o establezco una afirmativa o establezco una negativa, pero la establezco siempre en la premisa menor. Pero en la conclusión rechazo la otra parte, y la otra parte puede ser afirmativa o negativa, y si es negativa, el rechazo de la negación me dará una afirmación. ¿Está claro? O sea, no B tendrá en realidad el carácter de una afirmación porque será el rechazo de una negación. En cambio, en este otro caso, en el modo tollendo ponens, pasa lo mismo que vimos recién en el caso de partir de una premisa mayor disyuntiva inclusiva. La negación de la negación podrá aparecer en la premisa menor, ¿no? Parto de que A o B exclusivamente, A o B, pero no ambas, y es el caso que no A, ergo B. Ahí el rechazo está en la premisa menor, lo mismo que pasaba en el silogismo conjuntivo. Por lo tanto, el principio de doble negación podrá aplicarse aquí siempre que A sea negativa. ¿Estamos? Con ¿Podemos esto ya poner tenemos. un ejemplo para ejemplificar? Y cómo no, vamos a poner ejemplos de los dos modos del silogismo disyuntivo exclusivo. ¿Sí? De paso, aviso, en 10 minutos se cumple una hora. Bien, perfecto. Vamos a poner ejemplos para los dos casos. ¿Sí? Empecemos por una disyunción exclusiva cuyo segundo miembro es negativo. ¿Sí?
decimos, ayer Juan llegó tarde al colegio o se fue, o no permaneció hasta la hora de fin de clase. Juan llegó tarde al colegio o no permaneció hasta la hora de fin de clase, pero no ambas cosas. Eso es una disyunción exclusiva, ¿está claro? Le añado el pero no ambas cosas porque en este caso, si no lo aclarase, podría interpretarse como inclusiva. ¿Se entiende? Recordemos que la excluyente puede serlo por la sola materia o puede serlo contingentemente. ¿Sí? Cuando lo es por la sola materia es necesariamente excluyente. Como los ejemplos que puse hace un rato, ¿no? El número de alumnos del curso es par o impar. Juan ayer llegó al colegio o no llegó al colegio. Esas son excluyentes por la sola materia. Ahora, si yo digo, Juan ayer llegó tarde o no permaneció hasta el fin de la jornada escolar, pero no ambas cosas, o sea, solo una de las dos, ¿sí? O llegó tarde o no permaneció hasta el fin de la jornada escolar, pero no ambas cosas. Tengo una disyunción exclusiva. ¿Se ve? Lo que estoy estableciendo en el punto de partida es que se dio solo una de esas dos posibilidades, ¿no? Solo una. Llegó tarde o se fue antes de terminar la jornada, o sea, no permaneció, lo digo negativamente, ¿no? No permaneció hasta el fin de la jornada escolar. ¿Estamos? Pero no ambas cosas. Y ahora afirmo la primera parte, es decir, y llegó tarde. Ergo, ¿qué infiero? Que no es cierto que no permaneció hasta el fin de la jornada. O sea, y permaneció hasta, por lo tanto, permaneció hasta el fin de la jornada escolar. ¿Se entiende? Bien. Supongamos que hay esa opción excluyente sería posible si, pongamos que hay una regla, una norma en la escuela que dice que si el alumno llega tarde, estará establecido a partir de qué momento se le considera que llega tarde. Vamos, 15 minutos después que sonó el timbre de entrada, o media hora después, lo que sea. Bien. Llega tarde. Solamente se le pone media falta. Se va antes, solamente se le pone media falta. Pero si pasa las dos cosas, se le pone falta entera, ¿no? Y constatamos en el registro que tiene media falta. Entonces podemos decir que excluyentemente o llegó tarde o no permaneció hasta el final de la jornada. ¿Se advierte? Hago esta explicación para que se vea que las disyunciones, para que sean inteligibles de manera fácil, presuponen cierto contexto. Eso pasa muchísimo con todas las proposiciones hipotéticas. En las proposiciones compuestas existe la posibilidad de que nos refiramos a muchas situaciones que son contingentes, que pueden darse o no darse en la realidad. ¿Está claro? Y por lo tanto, ya sea la negación de la conjunción, ya sea la disyunción, ya sea el condicional, muchas veces no se apoyan sobre una materia necesaria, sino que reposan en contingencias.
Volvamos al ejemplo este entonces, ¿no? Hemos dicho, o Juana ayer llegó tarde, o no permaneció hasta el fin de la jornada escolar, pero no ambas cosas. Y es el caso que llegó tarde, por lo tanto no es cierto que no permaneciese hasta el fin de la jornada escolar. O sea, por lo tanto, permaneció hasta el fin de la jornada escolar. Modus ponendo tollens, como la negación, el rechazo de la otra parte es el rechazo de una negativa, que era no permaneció hasta el fin de la jornada escolar. Cuando digo no es cierto que no permaneció, ¿qué estoy diciendo? No es verdad que no permaneció, permaneció. Permaneció hasta el fin de la jornada escolar. Si saco así directamente la conclusión, la estoy sacando bien, ¿no? Si digo no es cierto que no permaneció, también. Ahora pasemos al otro caso. A o B excluyentemente y no A, es decir, ahora tolendo ponens. Se advierte que acá en el ponendo tollens, la aplicación del principio de doble negación fue en la conclusión. Acá la única diferencia es que va a ser en la premisa menor. ¿Estamos? Porque como es tolendo ponens, la conclusión establece, no rechaza. El rechazo se da en la premisa menor. Ahora digo, Juan no, perdón, está bien. Juan no tiene automóvil no tiene automóvil propio o tiene bicicleta, pero no ambas cosas. ¿Qué estoy diciendo? Que será solo una de esas dos cosas, ¿no? Que no tenga automóvil propio o que tenga bicicleta, pero no ambas. No ambas a la vez. No se da que no tiene bicicleta, entonces Y tiene. no, ahora no sé, muy bien. Por lo tanto, no se da que no tiene bicicleta, que no tiene automóvil propio. No tiene automóvil propio o tiene bicicleta. ¿Sí? Pero no ambas cosas. Ahora, digo, no se da que no tenga automóvil propio. O sea, ¿qué estoy diciendo? Tiene. Tiene automóvil propio. Por lo tanto, Tiene bicicleta. tiene bicicleta, claro, porque advirtamos que la disyunción exclusiva que he establecido es que no tiene automóvil propio o tiene bicicleta. Anticipándome ya un poquitito a la clase próxima. Eso lo podríamos expresar condicionalmente, diciendo qué cosa. Si no tiene automóvil Automóvil, propio, entonces tiene bicicleta, ¿no? sí, así es. Y si tiene bicicleta, No tiene automóvil propio. a ver, no tiene automóvil propio o tiene bicicleta. Una de esas dos cosas.
pero Si no no tiene ambos. automóvil propio, tiene bicicleta. ¿Seguro? Si no tiene automóvil propio, ¿tiene bicicleta o no tiene? Porque estoy haciendo una disyunción excluyente, ¿eh? O se da esto o se da esto otro, pero no ambas cosas, eso significa, ¿no? O se da que no tiene automóvil, ¿se ve? Si no se da O que no se tiene da, automóvil o... propio, tiene bicicleta. Ay, ahora sí, ahora sí. Eso es lo que estoy diciendo. Si no tiene si no tiene automóvil propio, entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene o no tiene bicicleta? No tiene bicicleta. No tiene, claro. Porque si se da esto, no se da esto, estoy diciendo la disyunción exclusiva, ¿no? Y si se da esto, si tiene bicicleta, entonces no es cierto que no tiene automóvil propio, o sea, tiene automóvil Tiene. propio. O sea, si no tiene automóvil, no tiene bicicleta, y si tiene bicicleta, no tiene automóvil. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque estoy estableciendo que no tiene automóvil propio o tiene bicicleta, excluyentemente. Solo una de esas dos cosas. Adviértase cómo. Primero que nada, la disyunción no es fácil de captar intuitivamente en su significado. Eso tiene una consecuencia para el discurso corriente. Cuando introducimos disyunciones en la conversación cotidiana o en cualquier discurso más o menos formal, a menos que la significación sea muy obvia y muy fácil de captar, estamos introduciendo una fuente muy posibilitante, o sea, que da ocasión próxima a falacias. Dicho de otra manera, la disyunción no clara o no suficientemente clara en su significado es una ocasión próxima de incorrección lógica. Por eso cuando se plantea una disyunción hay que pensarla bien. Esa es la consecuencia práctica, digamos, que la que hay que aplicar al uso del discurso racional, ¿no? En el caso de la negación de la conjunción, no es tan fácil. Primero que nada, porque negar una conjunción tampoco es tan corriente. Es habitual, surge en el lenguaje corriente, pero la disyunción es mucho más problemática y mucho más potencialmente ocasionante de trastornos lógicos. Puede dar fácilmente lugar a una falacia. Eso es lo que estamos diciendo. Si yo digo, acá, estábamos aquí, ¿no? No tiene automóvil propio o tiene bicicleta y no es cierto que no tiene automóvil propio. Es decir, y tiene automóvil propio. Ergo, tiene bicicleta. ¿Estamos? Perfecto. Esto sería, ¿en qué contexto se podría aplicar una disyunción semejante con asidero? Es decir, que pudiese ser verdadera. Lo que estamos suponiendo es que el sujeto del que hablamos o tiene disponibilidad de dinero para comprar las dos cosas o no tiene ninguna de las dos. ¿Se entiende? Ese sería el contexto de partida, porque si no la disyunción carecería de sentido. Como el supuesto es bastante difícil y es sumamente contingente, es fácil que a partir de ahí introduzcamos un trastorno en el pensamiento. ¿Se advierte? No es fácil de pensar la situación contextual contingente que haría verdadera una disyunción como la que hemos enunciado. Pero es posible. O puede ser que él, por su mentalidad, o tiene las dos cosas o no tiene ninguna, simplemente. ¿Está claro? Y en ese caso, o no tiene automóvil o excluyentemente tiene bicicleta. ¿Se ve?
Porque en realidad el punto de partida más fácil, ¿cuál sería? Que no tiene automóvil o tiene automóvil. Y solo en el caso que tenga automóvil tendrá también bicicleta. ¿Se ve? ¿Es posible un tipo que piense eso? Es posible, como posible, es posible. Yo no me compro una bicicleta, sino que me puedo comprar también un auto. Bien. Primero me compro un auto y después me compro una bicicleta, ¿no? O sea que no voy a tener bicicleta hasta que no pueda tener auto. Perfecto. El tipo piensa así, usted no lo saca de ahí ni agarrotes. Entonces, ahí, en ese caso, usted podría aplicar esto, ¿no? Juan no tiene automóvil propio o tiene bicicleta. Es excluyente la disyunción. ¿Mm? Agrego, pero no ambas cosas, ¿no? No tiene automóvil propio o tiene bicicleta, pero no ambas cosas. Y no es cierto que no tenga automóvil propio. Por lo tanto, tiene bicicleta. Ahora, una vez que yo expuse lo que sería el presupuesto contingente de esa disyunción, la marcha del razonamiento se aclara, ¿verdad? ¿Y eso a qué se debe? Esto es importante advertirlo para todo el panorama de la lógica formal. Y es que la forma lógica arraiga en el contenido. La forma no es cualquier cosa. Uno puede abstraer la forma, ciertamente, y debe abstraer la forma para manejarse en el plano de la formalidad lógica. Pero la forma es siempre forma de un contenido determinado o no tiene referencia. Es una forma vacía. A la forma la podemos pensar, que es lo que estamos haciendo acá, pero a la hora de aplicarla, la aplicamos a contenidos adecuados a la forma. Y ahí viene el problema. El contenido puede ser adecuado a la forma por necesidad de la materia o puede ser contingentemente adecuado a la forma, ¿sí? Una vez que pensamos en cualquiera de los dos casos, la materia en su entidad propia, visualizamos intuitivamente la adecuación de la forma. Si no, tenemos que manejarnos con una pura abstracción formal. ¿Se ve? Por más que nos cueste. Porque si nosotros no pensamos la situación que hace posible el contenido del ejemplo que puse, la conclusión parece forzada y parece hasta opuesta a lo que uno tendería a pensar. ¿Se advierte lo que digo? Parece que tendríamos que concluir otra cosa, o que esa conclusión es paradójica. Pero en cualquier razonamiento nosotros tenemos que atenernos a las premisas. Esto es importantísimo entenderlo. Ya sea que discurramos formalmente, ya sea que discurramos con ejemplos determinados, especificados de materia, la conclusión depende rigurosamente de las premisas, no de lo que a nosotros nos pueda parecer verosímil o inverosímil. ¿Se advierte? Y ahí está un elemento fundamental del rigor lógico. Tenemos que respetar lo que dicen las premisas. Y si lo que dice alguna premisa nos parece inaceptable, discutir la premisa. ¿Está claro? Pero una vez que hemos aceptado las premisas, si nos movemos en una forma válida de razonamiento, estamos racionalmente obligados a sacar la conclusión. Si hemos partido de una disyunción excluyente que dice o no tiene automóvil o tiene bicicleta, pero no ambas cosas, y es el caso que no es cierto que no tenga automóvil, sí, es el caso que tiene automóvil, ergo, ¿qué tengo que concluir? Que tiene bicicleta. ¿Está claro? A uno resultaría mucho más fácil pensar que la opción es que tenga una cosa o la otra, ¿sí? Que tenga automóvil o que tenga bicicleta, ¿no? Sería una opción más fácil de pensar, materialmente hablando. Que tenga una cosa o tenga la otra.
pero nosotros hemos partido de una premisa mayor que no dice eso. Y no tenemos derecho a hacerle decir lo que nos parece más verosímil o más común, porque no es lo que dice la premisa mayor. ¿Se ve? De ahí viene la dificultad de sacar la conclusión en un ejemplo como ese, que nos sirve para cualquier caso de silogismo hipotético. Bien. Con esto creo que ya estamos en hora, ¿verdad, Ezequiel? Perfecto, entonces la clase que viene seguiríamos con La clase próxima condicionales. ya pasamos a los silogismos condicionales, sí. Y después haremos un repasito ejercitando todos, digamos, ejemplificando todos, ¿sí? Haremos una clase de repaso general de los silogismos hipotéticos elementales una vez que hayamos concluido con los 3 tipos básicos, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, rezamos y Muy finalizamos. bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, ruega por nosotros. Ruega por En nosotros. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,